Apreciados hermanos y hermanas, un cordial saludo a todos ustedes. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Este domingo se caracteriza por ser conocido como la fiesta del Buen Pastor, y también la Iglesia en este día dedica la jornada de oración por las vocaciones, es decir, para que hayan más pastores en la Iglesia que guíen el rebaño de Dios. Y naturalmente la fiesta parte de este evangelio que hemos escuchado, donde Jesús se presenta como el buen pastor. Ante todo debemos decir que la figura del pastor es muy antigua, ya existía en el Antiguo Testamento. Ustedes basta que recuerden el Salmo 23, cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y también en otros textos del Antiguo Testamento en los cuales se habla del pastor. Y Jesús retoma esa figura, se la aplica a él mismo, pero comienza a darle unas características nuevas. Ante todo, él se presenta como el buen pastor, porque existían los buenos, pero también los malos pastores. Infortunadamente, también hoy podemos decir existen buenos y malos pastores. Y la primera característica de este buen pastor, lo dice Jesús mismo, es que da la vida por sus ovejas. Es decir, está dispuesto a entregarlo todo por su rebaño. No tiene miedo de perder la vida con tal de salvar a sus ovejas. Mientras que el mercenario, el que está interesado solamente en el pago, en el sueldo, en el salario, él, si ve venir el lobo, escapa y deja las ovejas, porque él sí tiene miedo de perder la vida, porque no está dispuesto a entregar la vida como lo hace el buen pastor por nosotros. Después se hizo otra característica en este pastoreo de Jesús, o en este pastor bueno, o en la traducción griega el pastor bello. Es un pastor que conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Es decir, es una relación de confianza, de intimidad, de cercanía, porque un pastor puede guiar sus ovejas sobre todo cuando se hace cercano, cuando genera confianza, cuando aprende a conocerlas inclusive por su nombre y cuando ellas aprenden a reconocer su voz y por lo tanto a escucharlo. Después continúa el Evangelio con otra expresión interesante y bonita. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero también a ellas tengo que guiarlas. Es decir, la iglesia no es solamente un recinto cerrado donde están las ovejas, entre comillas, buenas, dejando afuera todas las demás. Al contrario, sabemos por otros textos del Evangelio que el pastor, el buen pastor, si pierde una oveja, a pesar de tener 100 ovejas, deja las 99 y se va a buscar la que se le había perdido. Esa es la característica de este pastor que no piensa solamente a los que están dentro, sino también a los que están fuera. Pensemos un poco, por ejemplo, en nuestras iglesias. Vemos una comunidad que participa, que está siempre presente, pero debemos pensar en aquellos que están fuera, que por diversos motivos no participan a la asamblea dominical, que por tantas razones se han alejado de la iglesia. Entonces el pastor está llamado a atraer nuevamente esas ovejas a su redil, porque la salvación no es solamente para algunos, no solamente para los que están dentro, sino también para los que de alguna manera están afuera. Otro elemento que subraya el Evangelio: estas ovejas que están fuera vienen atraídas del pastor, escucharán la voz. Escuchar la voz del pastor. Nosotros somos el rebaño de Dios y una de las mejores y más importantes características que debemos tener en nuestra vida es aprender a escuchar la voz del pastor. Hay muchas voces que se nos ofrecen hoy en el mundo y tantas veces damos más atención a las voces que no nos comunican mensajes positivos, la prensa, televisión, el internet, etc. En cambio, no escuchamos la voz realmente positiva y valiosa, que es la voz del buen pastor, que sobre todo nos habla a través de la Sagrada Escritura. Y de esa manera, dice Jesús, se convertirán en un solo rebaño y en un solo pastor. Y aquí, naturalmente, nos indica el sentido de la unidad, aquel grande deseo que Jesús tenía
de hacer de la vida de los cristianos una sola cosa, una sola comunidad, la comunión entre nosotros, que infortunadamente hasta ahora no ha sido posible. Bien, pues entonces en esta jornada del Buen Pastor, ante todo oremos por quienes de alguna forma en la iglesia, en la sociedad, en la familia, tienen la misión de guiar a otros, es decir, de ser pastores para que lo hagan al estilo de Jesús. Es decir, dando la vida, entregándose, no porque tienen interés en lo que las ovejas le producen, sino sobre todo simplemente porque quieren el bien de ellos. Y nos unimos también a la iglesia para orar, para que el Señor envíe otros pastores para que continúen a guiar y alimentar el pueblo de Dios. Y cuando digo otros pastores, pensamos también a nuevos padres de familia comprometidos, madres de familia, porque el primer rebaño, el pequeño rebaño de la sociedad, sin lugar a dudas, es la familia. Y los grandes primeros pastores son nuestros padres, que nos guían y que nos enseñan los primeros pasos, no solamente a nivel físico en el caminar, sino también a nivel espiritual y a nivel de valores. Que el buen pastor bendiga a cada uno de quien tiene esta misión en la iglesia y nos dé la gracia de aprender de su buen pastoreo, para volvernos también nosotros pastores buenos como Jesús. Un feliz domingo para todos.